de secundaria A, de la institución educativa Escudo Fuerte. El día de hoy vamos a trabajar los temas que nos conciernen al área de lógica. Vamos a trabajar sobre todo el día de hoy la lógica proposicional. Para eso vamos a definir brevemente qué es la lógica. La lógica es una rama de la ciencia. ¿Por qué se considera una rama de la ciencia? Porque de ellos incluyen varios tipos de lógica, como es la lógica formal, la lógica proposicional, la lógica de predicados, que lo vamos a ver ya con el pasar del desarrollo de las clases. Entonces, la lógica es una ciencia, sobre todo porque busca desarrollar el pensamiento y la coherencia dentro de los enunciados, que todo tenga sentido, que todo tenga un orden, que todo se desarrolle a través del pensamiento del ser humano, ¿ya? Vamos a hacer un recordar de un poco de contexto histórico. Miren, la lógica prácticamente en un inicio no se definía con esa denominación. En un inicio se tenía el término dialéctica, que fue empleado por Aristóteles. Luego pasó mucho tiempo y el filósofo Demócrito ya atribuye prácticamente lo que es la lógica y alcanza su mayor esplendor la palabra lógica alrededor del siglo XVI. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy es la lógica proposicional, la lógica de los enunciados. ¿Ok? Eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a aprender a diferenciar qué es una proposición y a qué enunciado lo consideramos como una no proposición. Cuando hablamos nosotros de la lógica de proposiciones, se le considera una proposición a una oración o un enunciado que tiene sentido, que tiene coherencia y que recibe la denominación de un aspecto veritativo, que puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Ok? Entonces, hay tres características que hace o determina que se le considere como una proposición. La primera característica es de que, como ya les mencionaba, tiene que tener el enunciado coherencia, tiene que tener sentido, tiene que saber cómo llegar hacia las personas, a los ciudadanos, a través del desarrollo del pensamiento. También puede tener una estructura lógica, que es un sujeto y un predicado. Por ejemplo, si yo digo, el caballo tiene 4 patas y una cola, ¿cuál viene a ser el predicado? ¿Quién tiene 4 patas y una cola? ¿Y cuál es el sujeto? El caballo. Entonces, el enunciado tiene una estructura y esa estructura va a determinar mucho de que sea una proposición. ¿Ok? Entonces, ya tenemos los primeros términos, las primeras definiciones. Ahora, vamos a pasar a definir o a diferenciar qué es una proposición y qué es una no proposición. ¿Qué es lo que nos interesa más? El campo de la práctica. Vamos a ir a la praxis. ¿Se acuerdan que les había mencionado que las proposiciones, los enunciados, tienen que ser coherentes, tienen que tener sentido y tienen una estructura? Por ejemplo, si yo les digo, Luis tiene un carro rojo. ¿Cuál viene a ser el predicado? ¿Quién tiene un carro rojo? Todo esto va a ser el predicado. ¿Y quién va a ser el sujeto? Luis. Por lo tanto, es una proposición sí. Esta es la estructura que debe de tener. Esa es la estructura que va a determinar que se le considere como una proposición. Muy bien. Ahora, también, ¿se acuerdan que yo les mencioné de que las proposiciones pueden tener un carácter veritativo, que puede ser verdadero o puede ser falso? Por ejemplo, si yo digo, Lima es la capital
del Perú. ¿Es una proposición? Sí, y es una proposición verdadera, pero es una proposición. Ahora, el siguiente ejemplo, si yo digo, Lima no es la capital de Ecuador, ¿es una proposición? Es una proposición y también es una proposición verdadera. Claro que Lima no es la capital de Ecuador. Ahora, si yo digo, por ejemplo, Lima es la capital de Chile, ¿es una proposición? Sí es una proposición, pero es una proposición falsa. ¿Sí me entienden? Es una proposición falsa, pero es una proposición. ¿Por qué? Porque yo les había mencionado que las proposiciones tienen un carácter veritativo, que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, ¿ok? Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, una diferenciación entre lo que son proposiciones y lo que no son proposiciones. Por ejemplo, si yo digo A más B al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, sí se le considera una proposición, ¿ok? Sí tiene sentido, sí tiene coherencia lógica. Ahora, si yo digo toda materia posee masa, toda materia posee masa, ¿cuál viene a ser el predicado? ¿Quién posee masa? Y el sujeto, toda materia. Por lo tanto, también es una proposición. Ahora, si yo digo, los caballos tienen una cola y 4 patas, como ya les mencionaba anteriormente, también se le va a considerar una proposición. Vamos a su estructura. ¿Quién tiene una cola y 4 patas? Predicado. ¿Quién es el sujeto? Los caballos. Pero tienen coherencia lógica. Si comienza a llover, entonces las cosechas aumentarán. Van a aumentar las cosechas. También es una proposición. Para que se le considere una proposición, tiene que tener el valor ya sea verdadero o ya sea falso, pero tiene que tener sentido, tiene que ser un enunciado coherente, no se olvide. Así, pasamos a desarrollar a qué enunciados se les consideran como no proposiciones. Las oraciones que no sean distribuidas o atribuidas con un valor verdadero. Por ejemplo, si yo digo Lima es la ciudad más bonita, es una no proposición porque yo le estoy atribuyendo una cualidad de más bonita. Pero para ustedes puede ser de que la ciudad más bonita sea otra o el departamento sea otro. Entonces, cuando es una cualidad que uno lo atribuye, es una oración que se le considera como una no proposición. Muy bien. Ahora, si yo digo, por ejemplo, las oraciones expresivas que se dividen en interrogativas, en desiderativas cuando son deseos y en exclamativas, por ejemplo, corre, auxilio, ¿a dónde vas? O una desiderativa, deseo ir al baño. Entonces, todas esas expresiones se le consideran como no proposiciones. Las oraciones o las proposiciones sin sentido. Por ejemplo, cuando yo menciono, cuando yo digo, todo círculo es verde, todo círculo es rojo, toda ventana es grande, toda cama es pequeña. Le estoy atribuyendo una cualidad y es una oración sin sentido, ¿verdad? Entonces, como es una oración que no tiene sentido, también se considera como una no proposición. Luego tenemos los enunciados en metalenguaje. ¿Cómo será un enunciado en metalenguaje? Por ejemplo, Lucía tiene 5 letras. Es una no proposición, es un metalenguaje. Pero si yo, por ejemplo, dijera, la palabra Lucía tiene 5 letras, ahí ya se le va a considerar una proposición, ¿verdad? También tenemos los enunciados abiertos. Por ejemplo, si yo digo x más 3 es igual a 5, al valor x le puedo dar cualquier denominación, 2, 3 o 5. Entonces, por lo tanto,
Es un enunciado abierto y es una no proposición. Al igual que yo diga, X es el hermano de Y. Cuando hablamos de los refranes, por ejemplo, el refrán que la mayoría conocemos, el que decimos, al que madruga, Dios le ayuda, a caballo regalado no se le mide el diente. Todos los refranes son considerados como no preposiciones. Los proverbios también son considerados como no preposiciones. Las normas, no rayes la pizarra, no rayes la pared, recoge la basura del piso. Todas esas expresiones también son no preposiciones. Entonces, para culminar, ya sabemos que las proposiciones son enunciados, ¿verdad? Esos enunciados tienen que tener un carácter. ¿Qué carácter debe de tener? Va a desarrollar coherencia lógica, va a tener sentido, ¿verdad? Entonces, ya sabemos cómo diferenciar una proposición de una no proposición. Que tengan un muy buen día. Nos vemos la siguiente.